Hola, buenas tardes. Creo que estamos todos. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa del día de hoy. Gracias por asistir al coloquio Repensar la teoría social, conceptos, teorías y paradigmas. Antes de empezar con la mesa, vamos a explicar como brevemente la dinámica. Cada una va a tener un turno de 15 minutos y al final pasaremos por si alguien del público quiere hacer una intervención. Demos la bienvenida a Ana Georgina López. Ella comenzará la mesa el día de hoy. Ella es coordinadora y profesora en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y nos va a presentar el tema Repensar el concepto de agencia social en los procesos de empoderamiento. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y pues muchas gracias Jorge Ramírez por la invitación. Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre el tema de repensar el concepto de agencia social en los procesos de empoderamiento, específicamente en los contextos rurales, que fue donde he hecho la mayor parte de mi investigación. Y bueno, voy a compartirles un poquito. Yo me interesé por estudiar las dinámicas de cambio en los contextos rurales. Ha habido una serie de transformaciones en estos contextos comunitarios y bueno, algunas de estas transformaciones son cambios productivos, es decir, una diversificación de actividades económicas. Al ser un contexto rural ya no podemos hablar solo de agricultura, sino que también hablamos de una rotación frecuente de empleos, actividades ecoturísticas, producción artesanal, mercado informal, organizaciones cooperativas, y bueno, se caracteriza sobre todo por una rotación alta de empleos, ¿no? en el mercado informal. También hay cambios sociodemográficos, esto es decir, migración nacional, internacional, que van pues cambiando, modificando las relaciones de género y familiares, ¿no? Y las cuestiones de desarrollo rural sustentable, la inclusión de programas orientados a la conservación de los recursos naturales y la incorporación de la perspectiva de género al desarrollo rural, ¿no? Que esto es la inclusión de programas de desarrollo rural que influyen en la dinámica cultural de las creencias, normas y valores de la vida cotidiana. Y bueno, aquí es donde están como mucho las propuestas de empoderamiento, ¿no? Hacia las mujeres y cómo estas propuestas pues van cambiando cómo se relacionan las mujeres en la comunidad y cómo también esto cambia las normativas y las creencias de la comunidad, ¿no? Porque pues la mujer ya va teniendo un rol público, ¿no? No tan privado, no tan doméstico, entonces esto pues influye mucho. Bueno, yo me interesé en estas dinámicas de cambio rural que tienen conexión con todo un contexto histórico de desigualdad, pero pues que van abriendo cuestionamientos en las relaciones de género, ¿no? Que muestran posibilidades de agencia, todavía constreñidas a diferentes variables que significan pues estos matices, ¿no? De transformación y construcción de agencia tanto individual como colectiva. Ahora, me parece que pues muchas veces no se diferencia los conceptos de empoderamiento y de agencia, ¿no? Y pues vale la pena repensar cómo los hemos considerado, ¿no? Los dos. En este caso de las mujeres indígenas, los procesos de empoderamiento han tenido que ver con cambios intergeneracionales y socioeconómicos de las últimas décadas, en donde las mujeres indígenas se han incorporado a diversos tipos de organizaciones, asociaciones y empleos, en los cuales se establecen distintas mediaciones, prácticas, tomas de decisiones, administración de recursos y capacidades en el ejercicio del poder. La noción de empoderamiento pues se refiere al otorgamiento de poder y recursos a los más desfavorecidos a través de generar procesos de autosuficiencia. Por supuesto, quienes han definido lo que necesitan los pueblos indígenas pues son organizaciones externas, organismos internacionales que imponen pues de alguna manera sus propias lógicas, ¿no?
Entonces, ahorita también con lo que decía Ricardo, pues tiene que ver con esas maneras, esas lógicas que no son latinoamericanas, ¿no? O que no consideran lo que realmente necesitan los pueblos indígenas. El término pues viene del empowerment. Desde los años 70 se ha utilizado para descubrir un proceso por el cual los que no tienen poder obtienen una mayor medida de control sobre los recursos y procesos de decisión. El empoderamiento es un concepto que proviene de Estados Unidos y nace en un contexto capitalista donde el bienestar del individuo es lo primordial, ¿no? El empoderamiento, o sea, la perspectiva, toma mucha fuerza en la región latinoamericana en la década de los 90, ¿no? Porque es un periodo en el cual los estados, las agencias de cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales pues buscaban poner en práctica enfoques y estrategias más eficaces para que las poblaciones que viven en condiciones de exclusión y pobreza sean más autónomas en sus decisiones y opciones, volviéndose protagonistas y responsables de su propio desarrollo. Sin embargo, pues pienso que la perspectiva del empoderamiento no profundiza sobre las relaciones y situaciones que viven las mujeres indígenas en este proceso de ejercer su poder, y a veces pues se ha utilizado como bandera de participación política, en que las mujeres ya cuentan con mayores oportunidades de crecimiento económico y de ser autónomas en sus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo muchas veces cuando estaba en trabajo de campo, me encontraba con organizaciones que llegaban, no, nosotros ya están empoderadas esas mujeres, ¿no? Decían, por ejemplo, ¿no? O ya les dimos la plática de la perspectiva de género, entonces ya saben. Entonces se asumen cosas que pues no están, y no se toman en cuenta las capacidades diferenciales y los contextos distintos que viven cada mujer, ¿no? Entonces, bueno, en cómo se ha desarrollado este concepto, pareciera que las capacidades de poder se habilitarán para las mujeres, se le proporcionarán de manera externa a quien desee empoderarse. Esta situación podría negar e invisibilizar la propia capacidad de reconocimiento sobre sí misma, su gestión y su experiencia. El conflicto con este concepto es precisamente que viene de una concepción hegemónica de querer imponer lo que es el desarrollo, de facilitar procesos y de interpretar lo que se piensa que necesitan las mujeres indígenas rurales. Ahora bien, en el ámbito rural hay que considerar las relaciones de poder existentes en diversos niveles, tanto en la organización familiar como en la organización colectiva comunitaria. Zapata refiere que el poder en las mujeres indígenas se juega en el despliegue de su capacidad de poder controlar e influir en decisiones que tienen que ver con su cuerpo, con su medio físico, social, cultural, político y económico. Por lo mismo, la noción de agencia explica más la compleja relación entre el poder y las condiciones estructurales que viven las campesinas indígenas, puesto que el sujeto se sitúa en su capacidad de actuar no solo como individual, sino en el vínculo con lo relacional del poder. Como señala Haraway, la acción se entiende como una mediación entre flujos de acciones en una ubicación social determinada. Entonces, bueno, Giddens define a la agencia como no a las intenciones que la gente tiene de hacer las cosas, sino la capacidad de hacer estas cosas en primer lugar, ¿no? O sea, el poder llevarlas a cabo. Asimismo, la capacidad de agencia, la capacidad de ejercer o subvertir el poder tiene que ver con las conexiones, con los tipos de alianzas, vínculos, relaciones o intermediaciones establecidas. Y bueno, ahí Giddens propone el análisis de esas situaciones de copresencia, de serialidad de encuentros, en conjunto con el posicionamiento del cuerpo y la reflexividad de la gente sobre sus procesos de rutinización de las prácticas que le den sentido, ¿no? Entonces, bueno, además de lo referido por Giddens, la agencia, precisamente para Boaventura y para Silvia Rivera Cusicanqui, que antes también acá la mencionaban, pues significa el despliegue de la capacidad relacional con conciencia y reflexividad para llevar a cabo los objetivos propuestos. Va de la mano con la construcción de capacidades fundamentadas como aquellas habilidades y condiciones básicas de la vida. La agencia tiene que ver también con lo que señala Boaventura de Sousa en relación a la ampliación y apropiación de los saberes. Había una mujer, por ejemplo, muy interesante que me decía, bueno, es que porque yo si pudiera como estudiar una carrera o algo, yo estudiaría porque no se estudia, ¿no?
por qué no se estudian a las mujeres indígenas, a las mujeres rurales, o sea, por qué somos como un sujeto a estudiar, ¿no? Entonces, eso a mí me reflejaba como una conciencia, reflexividad de cómo ella se da cuenta de cómo es posicionada por el otro que la investiga, ¿no? Entonces yo creo que eso habla de otro nivel de conciencia que muchas veces pensamos, ¿no? O llegamos al campo con preceptos muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, Nussbaum también dice que la agencia, pues tienen que generarse los recursos y condiciones para el desarrollo de las capacidades individuales. Esto es capacidades de salud, confianza, funciones del pensamiento y capacidades colectivas, que sería sentido de pertenencia, identidad, organización y proyecto. Y bueno, pienso que estas capacidades se desarrollan a través de la habilitación de alianzas colectivas y vínculos que posibilitan una mejora en las condiciones de vida de las mujeres. En los ámbitos rurales muchas veces se tiene una organización patriviril local. ¿Qué es la organización patriviril local? Es que las mujeres se van a vivir muy tempranamente a la familia de los suegros, ¿no? de los papás del novio. Entonces esto pues genera que las mujeres queden como aisladas en los núcleos domésticos y no se queden como con su familia de origen o no se vayan con otras mujeres. Entonces, bueno, eso es lo que generalmente no hace que se reúnan, por eso los proyectos de cooperativas o de ahorro o los proyectos productivos son tan importantes para las mujeres, ¿no? Porque en ese momento se generan vínculos, se genera un capital social muy diferente que permite ir construyendo estas capacidades, que es cuando yo vi que realmente actúa la agencia colectiva, ¿no? Bueno, las mujeres también, a través de las cooperativas, han defendido el derecho a decidir por ellas mismas la manera en que quieren trabajar, la distribución de sus actividades y sus salarios, así como la reivindicación de su participación en los espacios públicos. Igualmente han apoyado las reflexiones del feminismo rural y comunitario, en donde se han reconocido las dimensiones culturales, económicas y de poder. La noción de agencia es una herramienta teórica útil para poder dar cuenta de los procesos que las campesinas han ido ganando, pero sí es importante agregar como a esta agencia la capacidad relacional, la capacidad de los vínculos, la capacidad de la reflexividad, porque el agente social es quien va, digamos, transformando esos sistemas sociales, ¿no? Que pueden ser como los órdenes establecidos en la comunidad para confrontarlos a través de su acción, de sus prácticas en el curso de sus interacciones. Las capacidades se construyen, pero por lo regular no se parte de una igualdad de capacidades básicas, para de ahí desarrollar como distintas combinaciones o alternativas de lo que una persona puede ser o hacer. Entonces se da por sentado que por brindar o generar recursos, estos ya serán agenciados o desarrollados, que es como la perspectiva del empoderamiento, ¿no? O sea, no digo que el empoderamiento esté mal, sino que como que hay muy poco seguimiento a estos procesos de empoderamiento, por lo cual ahí hay como muchas áreas de oportunidad para realmente generar procesos de agencia. Bueno, por ejemplo, una mujer de la cooperativa me comentaba, ¿no? O sea, trabajar porque el chulel es el alma, ¿no? En esta comunidad celtal, el corazón se encuentra tejidos al corazón de otras mujeres y juntas volar en libertad a través de nuestros sueños. Es lo que se genera a veces en estos espacios colectivos, mucho apoyo mutuo, mucha solidaridad entre ellas, desde el simple hecho de que se juntan, por ejemplo, para cuidarse a sus hijos, ¿no? Y como son mujeres que ya están juntando esta parte productiva, esta parte económica y les está permitiendo tener una mayor libertad, eso cuestiona muchísimo a los hombres, ¿no? A las parejas que en un principio las apoyan, pero después como que se dan cuenta de que están ganando en libertad y no, espérate, ¿no? Y por ejemplo acá les decían, es que estás querendona de todo, quieres todo, entonces no, ¿verdad? Y terriblemente, pero hay que lidiar con ese tipo de cosas y la agencia también tiene que considerarse desde lo familiar y como con esta agenda de género, ¿no? Con esta perspectiva, porque pues si no va a quedar ahí como un faltante.
Y bueno, es un poco lo que tengo aquí, ¿no? Los hombres, cuando los hombres son cuestionados por mujeres con acceso a recursos que comienzan a establecer alianzas y negociaciones distintas, se expresan reactivos al cambio, y por ello algunos ejercen violencia simbólica a través de calumnias, humillaciones, desprestigio, castigo social. Otros, aunque muestran desconcierto, las apoyan en sus búsquedas, ¿no? También hay quienes las apoyan. Pero pues bueno, la situación tiene que ver con construir capital social de las mujeres en sus alianzas, redes y reciprocidades para generar agencia colectiva, y estos planteamientos pues estarían en relación con la construcción de agencia, en la capacidad de analizar y actuar desde una ética feminista que reconoce las relaciones de poder entrelazadas en los ámbitos de la vida íntima, familiar y pública, ya que pues no solamente se trata de generar mayores ingresos o aprender otros oficios, sino pues permitir cómo resignificar a través de reconocerse en otras con mucha dignidad, ¿no? Entonces bueno, hasta ahí mi participación, muchas gracias. Gracias a María Regina López. La siguiente en la mesa es Liliana Castañeda. Liliana Castañeda es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, ganadora del premio Elsa Chanel en 2015 y profesora del CIENEGA desde 2017. Ella nos va a presentar el tema de el género como categoría histórica, el pensamiento de Joan Scott. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Jorge por la invitación y a todos los organizadores. Cuando se me hizo la invitación para participar, fue como complicado pensar en qué teórico era pertinente tratar de sintetizar en una ponencia en este evento. Sin embargo, aunque para quienes hacemos trabajos de mujeres y de género, Joan Scott parece como muy trillada y todo el mundo decimos conocerla y haberla leído alguna vez, a 40 años de haber presentado su artículo, digamos, la piedra angular de su producción teórica, sigue habiendo mucho, se sigue reproduciendo, se sigue diciendo que se crea conocimiento con todos los vicios y críticas que ella hizo en su momento en 1986. Entonces me parece que sigue siendo pertinente seguir repensando esta propuesta tanto teórica como analítica que hace Joan Scott, no solamente con su primer artículo, ¿no? Público y el más leído en muchas páginas, sino también a través de algunas de sus obras más recientes. Entonces, bueno, en esta presentación, para no pasarme del tiempo, espero sujetarme a lo que traigo escrito, en esta presentación pretendo sintetizar parte de las aportaciones de la teórica Joan Scott sobre la categoría género, que dado su potencial analítico y metodológico han permitido su desarrollo en otras disciplinas sociales más allá de la historia. Me centraré en exponer la manera en que la autora conceptualiza el género recurriendo a otras categorías como la propia historia y la política y su impacto en la configuración de identidades. Joan Wallace Scott cursó estudios de doctorado en la Universidad de Madison, Wisconsin, y actualmente es profesora emérita en el Instituto de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales en Princeton. Nacida en el seno de una familia de profesores militantes sindicales, cursó estudios magisteriales y, afortunadamente para muchas de nosotras, viró su manera de hacer política de la docencia a la producción de conocimiento histórico. Joan Scott se preocupó desde sus inicios por visibilizar y reflexionar en torno a la experiencia de las mujeres, trabajo que la llevó en 1986 a escribir el que posiblemente es todavía, sobre todo en México y Latinoamérica, uno de sus textos más leídos y por lo tanto parece de los más importantes: El género, una categoría útil para el análisis histórico. En este texto, la autora hace una revisión sobre los principales usos que se le ha dado al término género e identifica dos grandes enfoques desde los que, hasta ese momento, se había utilizado esa categoría: un enfoque descriptivo y un enfoque causal. El primero, básicamente, había sustituido la palabra mujeres por género, situación que sigue sucediendo. El segundo podía subdividirse en tres:
los estudios sobre patriarcado, los de orientación marxista y los posmodernos de las feministas francesas y angloamericanas. Estos grupos, según la autora, no habían logrado teorizar género de una manera que fuera útil para los estudios históricos, pues según ella, el uso que se le había dado a esta categoría resultaba ahistórica y no permitía vincular el género en otros procesos y realidades sociales. A partir de esta idea, la autora propone una definición de la categoría género que se compone de dos partes. La primera, el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basada en las diferencias que distinguen los sexos. Y el segundo, el género como una forma primaria de relaciones significativas de poder. Además, esta autora identifica 4 elementos constitutivos del género, símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples, conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos en un intento de limitar y contener posibilidades metafóricas, nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales, y el cuarto, la identidad subjetiva. No sé si parte de la importancia de lo que hace Scott es colocar el tema del poder en el núcleo del concepto de género, de manera tal que permite al investigador entender género siempre en diálogo con lo social, tanto productor como producido por lo social, situando en un momento histórico determinado los procesos por los que la política construye el género y el género construye la política. Para María Luisa Tarrés, la contribución de Scott consistió en sistematizar las aproximaciones al tema realizadas con anterioridad y elaborar una lógica analítica realmente útil para teorizar sobre la categoría género, rompiendo la ambivalencia entre la perspectiva cultural y otra materialista que habían marcado la reflexión sobre el sistema sexo-género hasta ese momento. Para Scott, el género es un término necesario para el análisis de las relaciones entre hombres y mujeres, pues organiza la interacción y constituye estructuras sociales jerárquicas entre ellos. Se trata de una herramienta analítica que posibilita exponer las operaciones del género, que son, sin embargo, fuerzas con una presencia y una capacidad de definición en la organización de la mayoría de las sociedades. En 1988 se publicó el libro Género e Historia. De acuerdo con Fernández Aceves, la compilación que se presenta en este texto constituye una invitación para repensar los conceptos no solo de género, sino también de historia y política. En la introducción, Scott define género como la organización social de la diferencia sexual y aclara: esto no significa que el género refleje o instaure diferencias físicas naturales y establecidas entre mujeres y hombres, más bien es el conocimiento el que establece los significados de las diferencias corporales. En palabras de Teresa Fernández, a través del género y la historia, Scott ayuda a explicar cómo determinada sociedad construye y pone en marcha significados, en otras palabras, cómo funciona la política. Scott usa estos conceptos para tratar de contestar la pregunta de cómo la subjetividad y significados colectivos de mujeres y hombres como categorías de identidad han sido construidos a través del tiempo. La apuesta de Scott no es entonces responder qué es el género, sino cómo el género da significado a la organización y percepción del conocimiento histórico. De acuerdo con Butler, en trabajos como el de Joan Scott, la diferencia sexual es la matriz a través de la cual toman lugar las concepciones culturales sobre lo femenino y lo masculino, lo que explicaría cómo esas concepciones a su vez dan sentido y configuran las identidades subjetivas de las y los sujetos, pero también cómo esas concepciones enmarcan la creación de normas, instituciones y símbolos, haciendo referencia a los otros 4 elementos constitutivos del género para Scott. En 2011, Judith Butler y Elizabeth Witt editaron The Question of Gender, Joan Scott's Critical Feminism, donde se parte de las aportaciones de Joan Scott para repensar el género. En el texto introductorio, las autoras dan cuenta de su posición crítica en relación con el uso del concepto género, no a través de otras categorías, sino como una operación que ayuda a entender la producción histórica en una dimensión más amplia de lo social. La aportación de Joan Scott tiene que ver con la imposibilidad de sostener que el género y el sexo son construcciones culturales. No se debe asumir de antemano qué es el género, por el contrario, debemos mantener siempre la pregunta histórica sobre cómo el género significó qué y a quiénes en un espacio y tiempo determinado. Lo mismo aplica para otras categorías como la propia de mujeres, hombres, sexo, raza, diferencia sexual y fantasía.
Cada una de esas categorías son inestables e inacabadas, en palabras de Fernández Aceves. Tanto Butler como Witt y Fernández Aceves, entre otros, dan cuenta de cómo, a pesar de que la propuesta de Scott sobre el concepto de género tiene ya casi 40 años, la utilización del término sigue siendo poco crítica y se sigue dando por sentado qué significa el género en los diferentes proyectos. El género es útil solo como pregunta, pues es la búsqueda de respuestas lo que permite entonces identificar el efecto del conocimiento que históricamente se crea para explicar eso que hasta hoy sigue siendo un enigma, la diferencia sexual. Utilizar el concepto género como una categoría histórica en estos términos permite a su vez que la propuesta teórica de Scott sea al mismo tiempo una propuesta potencialmente metodológica. Pero cómo esta propuesta impacta el análisis de las configuraciones de identidades. En la década de los 90 se editó el texto El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad de Judith Butler, traducido al español en 2001. El texto controversial, ya desde su título, da inicio con una crítica al sujeto del feminismo, las mujeres, y cito: si una es una mujer, desde luego eso no es todo lo que una es. El concepto no es exhaustivo, no porque una persona con un género no siempre se establece de manera coherente o consistente en contextos históricos distintos, y porque se intersecta con modalidades raciales, de clase, étnicas, sexuales y regionales de identidades discursivas constituidas. Así, resulta imposible desligar el género de las intersecciones políticas y culturales en que invariablemente se produce y se mantiene. Acá termino así. La propuesta de la autora es una crítica a las categorías de identidad que crean, naturalizan e inmovilizan las estructuras jurídicas contemporáneas. Fiel a este proyecto, Butler subvierte la relación sexo-género de manera tal que argumenta que el género es el medio discursivo cultural mediante el cual la naturaleza sexuada, o el seco natural, se produce y establece como prediscursivo, previo a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura. Como resultado, Butler considera el género como performativo del sexo, por lo tanto un proceso continuo de producción de subjetividad a través del ser haciendo. Dicho de otra forma, actos, gestos y deseo producen el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero lo hacen en la superficie del cuerpo. Esta concepción del género le valió a Butler muchas críticas. En respuesta a estas, en el 93 publicó Bodies That Matters, o On the Discursive Limits of Sex, cuya edición en español se editó en 2002. En este texto la autora discute justo los límites de los discursos respecto a la materialidad del sexo, y lo hace a través de preguntas sobre cómo se construyen los cuerpos normales y cuál es el proceso a través del cual se excluye de la normalidad los cuerpos abyectos, los cuerpos que no importan. Lo que Butler encuentra es un conjunto de discursos que a partir de múltiples identificaciones, raza, etnia, edad, clase, marcan los cuerpos y los materializan de manera jerárquica. El género no puede ser abordado de manera aislada ni descontextualizada. Para ello es necesario echar mano de discursos de otras categorías que permiten dar cuenta de la amalgama de procesos e intersecciones que producen y constituyen a través de prácticas específicas los diferentes sujetos. Categorías tales como clase, etnia, profesión, trabajo, cuerpo, identidad sexual, maternidad, no maternidad, que en su intersección conforman la experiencia particular de la feminidad para cada una de las mujeres, hombres y los lugares de resistencia. La identidad de género resulta un concepto complejo. Por ello, no podemos dar por sentado lo que significa ser hombre o mujer en la historia. Se trata de palabras que no siempre significan lo mismo y cuya relación es incierta, tal como lo señala Scott en la introducción del libro The Fantasy of Feminist History. En este texto, la autora explora el papel de la fantasía en la constitución de la identidad de las mujeres. La fantasía permite la no esencialización de las identidades, pero al mismo tiempo permite identificar los procesos a partir de los cuales se constituyen como históricas. La abierta crítica que hace Scott en este texto al movimiento feminista la lleva a cuestionar categorías que han permanecido incuestionadas en búsqueda de la eficacia política. En este texto, la autora además pone énfasis en una dimensión más subjetiva del género, buscando fortalecer la diferencia de los sujetos. En el caso de las mujeres, el camino es romper con la fantasía que homogeniza a los sujetos en la historia feminista, de manera tal que se pueda identificar las diferencias de poder en la construcción de categorías binarias vistas como atemporales, naturales y universales, y analizarlas históricamente. Es necesario pensar las identidades de género como un proceso producto de los significados producidos por los conocimientos sobre la diferencia sexual
generados en un determinado momento histórico y que al mismo tiempo son constitutivos de la feminidad y la masculinidad, así como de las relaciones políticas entre estos dos conceptos. La configuración de identidades también debe entenderse como un proceso que se experimenta desde las particulares biografías de los sujetos que las encarnan. En este marco, ¿qué significa hoy ser mujer u hombre? Es una pregunta simplificadora de los procesos identitarios, subjetivos. Dicha experiencia además está supeditada a la forma de organización social que estructura la percepción y la organización concreta y simbólica de la vida social. En otras palabras, para entender cómo se configuran las identidades, es necesario, siguiendo a Scott, dar cuenta de cómo se organiza el conocimiento y los sentidos en torno a la diferencia sexual en una sociedad particular en un momento histórico determinado. Pero además se hace indispensable dar cuenta de cómo esa organización se experimenta produciendo subjetividades raciales, de clase, profesionales, desde la adopción o la resistencia de un sujeto corporizado que tiene como requisito la existencia de ser nombrado hombre o mujer. ¿A qué nos referimos con experiencia? Experiencia como categoría histórica ha sido utilizada como evidencia irrefutada. Para Scott, es necesario dirigir la atención a los procesos históricos que a través del discurso posicionan a los sujetos y producen esas experiencias. La experiencia, nos dice Scott, es la historia de un sujeto y se puede acceder a esta a través de los múltiples discursos que configuran las identidades históricamente situadas. Hablar de la experiencia es dar cuenta de la implicación entre lo social y lo individual, siempre insistiendo, dice Scott, en su naturaleza discursiva y en la política de su construcción. La experiencia no es evidencia, es objeto de interpretación. Identificar qué hace que una situación cuente o no como experiencia y qué sujetos se construyen en esa interpelación. A manera de conclusión, en esta comunicación presenté sintéticamente cómo el género desarrollado como categoría histórica por Joan Scott resulta potente no solo para los estudios históricos, sino para cualquiera que pretende entender la configuración de la política en las relaciones sociales y su impacto en la producción de sujetos e identidades. Esta autora logra condensar en una misma categoría tanto un desarrollo teórico como una propuesta metodológica para pensar lo social. Como lo ha demostrado también en sus publicaciones más recientes, resultan valiosas para el análisis de otras categorías como raza, mujeres, hombre y sexo. Como señala Teresa Fernández, ya no es suficiente sostener que el género y el sexo son construcciones culturales. No se debe asumir de antemano qué es el género, por el contrario, debemos mantener siempre la pregunta histórica, ¿qué es el género en un espacio y tiempo? Como categoría inestable e inacabada. Muchas gracias. Y continuamos con nuestra mesa. La siguiente panelista es Andrea Celeste. Andrea Celeste es licenciada en Sociología, es maestra en Ciencias Sociales y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología, con la línea de investigación, género y trabajo. Ella nos va a presentar implicaciones del trabajo reproductivo en la construcción de trayectorias laborales y profesionales en la UDG con mercado de trabajo. Gracias. Bueno, la ponencia es algo así y algunas otras cosas porque ha tenido algunas modificaciones y fue un error mío haber mandado ese título. Bueno, en resumen, la ponencia tiene como finalidad abrir el análisis de la política de género en la Universidad de Guadalajara para ver sus implicaciones en la construcción de trayectorias laborales de los profesionistas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Se presentan tres ideas en estos sentidos. La primera corresponde al uso del tiempo en el trabajo reproductivo y productivo de los profesionistas. La segunda pertenece al mercado de trabajo que representa la Universidad de Guadalajara para los profesionistas. Y el último refiere a pensar en la falta de transversalidad de la perspectiva de género para ver a toda la comunidad universitaria. El objetivo del trabajo es mostrar cómo individuos con características de igualdad en escolaridad y rango de edad desarrollan su profesión a partir de condicionamientos impuestos culturalmente en respuesta a la asignación de género. Es decir, abrir la pauta para analizar por qué hombres y mujeres profesionistas no gozan de la misma autonomía a la hora de decidir y construir su trayectoria laboral y profesional. Lo anterior se analiza desde información obtenida de dos instituciones estadísticas. La primera es la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo
que pertenece a la base de datos del INEGI, y la segunda corresponde a COPLADI, que es que COPLADI es la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional que tiene aquí en la Universidad de Guadalajara. Bueno, la Universidad de Guadalajara es una institución pública, laica, gratuita y autónoma orientada a la educación media superior y superior. Es la segunda institución de educación superior más grande del país. En el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 se establece que los pilares fundamentales son el aprendizaje del alumnado y la investigación. Tiene 6 orientaciones estratégicas que operan en ejes temáticos. Una directriz corresponde a ser una universidad incluyente, equitativa e impulsora de la movilidad social. La estrategia para consolidar la equidad, inclusión y garantía de los derechos humanos son generar una política integral y transversal de equidad y fomento a la no discriminación en todas sus manifestaciones, que equilibre las condiciones y las oportunidades institucionales para todos los universitarios, y fortalecer los programas y servicios universitarios destinados a promover la equidad de género en toda la red universitaria. La universidad tiene integrado en el plan de desarrollo la promoción de la equidad de género para todos los que pertenecemos a esta red universitaria. Estos son los trabajadores y trabajadoras, divididos entre académicos y administrativos, y los alumnos y las alumnas. Cabe destacar algunas cuestiones antes de ir al planteamiento. La primera corresponde al mercado de trabajo que representa la Universidad de Guadalajara con respecto al reemplazo generacional del personal docente, principalmente, el cual es casi nulo porque las brechas de edad entre los docentes cada vez se han ido agrandando. La segunda es que las jubilaciones no son promovidas por la universidad, ya que se colapsaría el sistema de pensiones. Bajo este contexto laboral universitario es que se analiza la posibilidad de construir trayectorias laborales y profesionales. De acuerdo con COPLADI, en la Estadística Institucional 2016, en el CUSH son 1.250 personas que pertenecen al personal académico. De los profesores docentes, en cuanto a los profesores docentes, representan 190 para el caso de las mujeres y 126 para el caso de los hombres. En cuanto a los investigadores, las mujeres son 188 y los hombres 218. Un indicador que determina una trayectoria laboral y profesional ascendente dentro de la universidad es el de ser profesor investigador, pues es una categoría que implica mayor estabilidad en el empleo. De esta manera se puede ver que los que ocupan en su mayoría puestos ascendentes son los varones con respecto de las mujeres. Existen más profesores investigadores que profesoras en toda la red. Para el caso de los jóvenes que trabajan en el área administrativa, las cifras se presentan así. En el CUSH existen 663 empleados administrativos, de los cuales solo 58 se encuentran en el rango de edad de entre 21 y 30 años. Sigue siendo un panorama adverso, puesto que la incursión en el mercado, tanto docente como administrativo, resulta desfavorable para los y las jóvenes. Sin embargo, al insertarse a los mercados de trabajo, hombres y mujeres lo hacen bajo una asignación de género que lo podemos ver en el problema de la división social y sexual del trabajo, que es parte del análisis del uso del tiempo. Existen muchos estudios que indican cómo es que se dedica mayor tiempo al trabajo no remunerado o doméstico si se es mujer, en contraposición con sus pares masculinos que dedican mayor tiempo al trabajo remunerado o extradoméstico. Los movimientos feministas han planeado la imperiosa necesidad de analizar a profundidad estas tareas de reproducción realizadas principalmente en el seno familiar. Lo reconocido como trabajo doméstico ha sido ampliado, dando paso al término de trabajo no remunerado, ya que este incluye, además de las tareas domésticas por excelencia, el cuidado de los miembros del hogar, actividades de apoyo a otros hogares, a la comunidad, apoyo gratuito a hogares y el trabajo voluntario no remunerado. También se incluyen actividades que generan una ganancia económica para la familia sin representar un ingreso para las mujeres. Por otra parte, tenemos el trabajo asalariado o remunerado, en donde se incluye de manera amplia cualquier actividad de la cual se obtiene un salario, compensación económica o remuneración. El creciente involucramiento de las mujeres en el trabajo remunerado marca el imperativo de atender el trabajo que se desarrolla en la sociedad en sentido más extenso, en donde se incluye el análisis del trabajo no remunerado y el remunerado. Bourdieu ha señalado que la división sexual del trabajo produce un desequilibrio en la distribución del uso del tiempo, donde a las mujeres se les asigna el trabajo no remunerado constituido en el espacio privado y a los hombres el trabajo remunerado instituido en la esfera pública. El análisis del uso del tiempo no solo sirve para contabilizar el tiempo dedicado, sino que con ello podemos plantear que las trayectorias laborales de los individuos están determinadas por la distribución de su tiempo. Para comenzar con los estudios que se plantean este tipo de análisis, Bourdieu nos menciona que la condición de género representa desigualdad en torno al tipo y forma de empleo, ya que las mujeres siguen asumiendo la crianza y el cuidado de los hijos, y cuando aparece una oportunidad laboral lejos del hogar, los que aceptan son los varones, mientras que las mujeres permanecen en empleos que se encuentran cercanos a la familia,
por estar vinculados con lo íntimo, lo doméstico y lo privado. A través de los estudios que abordan estos dos tipos de trabajo, se ha identificado la necesidad de medir el uso del tiempo entre hombres y mujeres para entender la construcción de esta desigualdad que sustentan las mujeres en el ámbito laboral, la cual abarca elementos estructurales fincados en valores socioculturales de la asignación de los roles de género, lo que es conocido como un sistema patriarcalista. Se podría comenzar a pensar que la distribución del tiempo tiene efecto entonces en estas trayectorias. Ahora bien, no cabe un análisis patriarcalista sin incorporar las implicaciones que tiene el sistema económico capitalista. En cuanto al uso del tiempo de hombres y mujeres en el sistema capitalista, Carrasco señala que la vida personal y social es sometida a los tiempos industriales, afirmando que en las sociedades actuales el tiempo de la vida social lo determina el tiempo del trabajo mercantil. Desde el enfoque económico y sociodemográfico de los mercados de trabajo que nos presenta De la Garza, se retoma el análisis de género de acuerdo a estratos de edad y escolaridad, así como de ingresos, lo que da la pauta para observar cómo funcionan los mercados de trabajo según características demográficas y condiciones de género. Existe una dificultad para medir el uso del tiempo en el trabajo no remunerado, pero se encuentran algunos esfuerzos de orden cuantitativo que permiten dos cosas. Primero, disminuir esa invisibilización que hay en torno al trabajo no remunerado y analizar las implicaciones que tiene este uso del tiempo en el trabajo remunerado, por ende, en la construcción de trayectorias laborales cuando estos son nuestros sujetos de estudio. La encuesta nacional del uso del tiempo ha sido aplicada en México en el año 2002, 2009 y 2014. Dicha encuesta tiene objetivo de recopilar información sobre el uso del tiempo que se le dedica al trabajo productivo y al trabajo reproductivo por sexo a partir de los 12 años. La NUT es parte de la estadística del INEGI. De acuerdo con la NUT 2014, el promedio de horas semanales que las mujeres dedican al trabajo no remunerado es de 51.6 horas, mientras que los hombres dedican 18.2 horas. En el grupo de los y las jóvenes observamos que para los hombres el tiempo semanal invertido en el trabajo no remunerado va de 6 a 8.4 horas semanales, mientras que para las mujeres se encuentra entre 14 y 27.7 horas semanales. La NUT nos indica que las mujeres muestran un incremento en su participación económica hasta los 29 años. Aunado a lo anterior, nos presentan datos sobre el tiempo de traslado que invierten las mujeres y los hombres cuando acuden a su trabajo remunerado. Este dato da cuenta sobre el radio de acción de las mujeres para desempeñarse laboralmente y nos podría indicar una variable de análisis con perspectiva de género. De los hombres, en el caso de los hombres es de 6.1 horas, mientras que las mujeres con el mismo nivel de escolaridad promedian 5.1 horas semanales. La NUT 2014 nos indica que la suma de horas promedio de los profesionistas hombres con respecto al tiempo que dedican al trabajo remunerado y al trabajo no remunerado es de 70.1 horas, mientras que las mujeres es de 85.6 horas a la semana. De acuerdo con las tasas de participación en el mercado de hombres y mujeres profesionistas, los datos estadísticos nos muestran que las mujeres siguen teniendo menor participación, aunque cuenten con educación superior y menores ingresos, con respecto de los hombres, ya que la condición de género se encuentra incorporada en las estructuras de las grandes organizaciones y las identidades de los profesionistas que integran estas estructuras. Se habla de organizaciones e instituciones masculinas. ¿Para qué una política transversal de género en la Universidad de Guadalajara? Bueno, como se ha dicho ya anteriormente, la división social del trabajo cuenta con un componente de género que construye la desigualdad entendida como subordinación de las mujeres con respecto de los hombres. La diferencia sexual es puesta en una diferencia política. Como es sabido, ese componente patriarcalista y capitalista gatillan la subordinación y la explotación de los individuos. La propuesta es hacer visible lo que no ha sido tan visible o lo invisible. La línea divisora entre lo público y lo privado es tenue, pero con raíces profundas, por lo que su asentamiento es poderoso. Pareciera que apostarle a una política transversal resolverá el problema de la diferencia entre hombres y mujeres y que los centros diseñados para transversalizar dicha perspectiva y las planeaciones estratégicas universitarias contribuyen a cortar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, pero esto no ha sucedido. La Universidad de Guadalajara cuenta con un centro de estudios de género. El objetivo del CEG es generar conocimientos con respecto a las problemáticas de género para la construcción de una cultura equitativa y tolerante entre hombres y mujeres. El CEG tiene el proyecto de transversalizar la perspectiva de género en diferentes ámbitos, entre ellos el educativo. Fue creado al mismo tiempo que la red universitaria por allá del año 1994. El CEG no tiene una línea que operativice la transversalidad de género al interior de la Universidad de Guadalajara y de seguimiento a su cumplimiento. Puede no ser el objetivo, pero no le exime o a la universidad misma de tomar estas acciones.
¿Acaso los reemplazos generacionales no han sido ocupados por hombres que han consolidado el poder al interior de la universidad? Más que comenzar a analizar la falta de perspectiva de género de la universidad, que en lo formal carece de significativas precisiones, el objetivo es evidenciar dos puntos. El primero, que mientras más ligeramente se ha tomado en cuenta la perspectiva de género desde la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo, mayores serán las dificultades para visibilizar las inequidades que existen entre hombres y mujeres que integran la red universitaria. Y la segunda, que cualquier investigación que se construya con perspectiva de género en el marco de la universidad proporcionará herramientas concisas para demandar la inclusión de una perspectiva transversal de género. No es un asunto menor analizar a la benemérita y centenaria Universidad de Guadalajara, puesto que es la segunda más importante del país y la primera de Occidente, por lo que la cantidad de hombres y mujeres que transitan en ellas es altamente significativa, además de desempeñar un papel fundamental en la toma de decisiones políticas del Estado de Jalisco. Con todo y un centro especializado que se pronuncia a favor de construir caminos equitativos para hombres y mujeres, sus acciones tienen poco alcance. Se pueden ver en la cantidad desigual que ocupan mujeres y hombres en puestos de poder y toma de decisiones, como son los jefes y jefas de departamento. De los 23 jefes del departamento del CUSH, solo 5 son ocupados por mujeres. De los 14 miembros del SNI nivel 3, 11 son hombres y 3 son mujeres. Para incorporar políticas transversales en materia de género es indispensable tener una estrategia de negociación entre los distintos grupos sociales y políticos, con el fin de concientizar en temas de equidad que sean ejecutables y de amplio alcance, que abarquen a todos los agentes de la universidad y sean igualmente favorecidos. Se menciona que transversalizar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior atendería problemas demográficos, áreas de estudio especializadas y tener una perspectiva crítica de la jerarquía que existe en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Continuamos la presentación con Alejandra Lizardi. Gracias. Es que traes una presentación, no sé cómo funciona. Sí, ¿dónde la lo pusieron a ver? Bueno, gracias. Es que sí voy a depender de ellas. ¿Cómo funciona esto siempre? ¿Ahí? ¿Acá? ¿Yo? Bueno, gracias. Bueno, pues yo estoy aquí porque me invitó Jorge, mi querido amigo, y la amabilísima y preciosa Ceci, que no está, pero qué guapos son en la familia de Ceci. A mí me encantó un primo. Por eso te preguntaba por ella. Ya te lo mandé a decir. Bueno, ¿Tu presentación en la computadora? no, está en la memoria. Ah, ¿cuál es La de un norte. Un norte. Sí. Bueno, voy a comenzar mientras Lulu es tan amable de ver estar fuera. Vale. Ok, pues entonces Jorge me invitó a participar desde el primer volumen y por un montón de razones que no voy a mencionar, pero se pueden imaginar. Imagínense lo que quieran. No participé ni en el primero ni en el segundo, hasta ahora, con muchísimo gusto. Y lo que yo escribí, les voy a mostrar poquititas cosas, pero básicamente les voy a hablar de eso. Quizá ni sospechen de qué se trata el capítulo por el nombre que envié para la ponencia, pero se darán cuenta que cuando yo me refiero a que si les convence a los investigadores sociales en Iberoamérica estudiar la subjetividad, es porque me di cuenta que, al menos en teoría fundamentada, se hace muy mal. Entonces, quiero al final que me digan si ustedes creen que hacer bien las cosas es estar convencido o no tiene nada que ver. O si al estar convencido tenemos que ejercitar, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, entonces les quiero mostrar en un momentito repensar Lizardi. Son poquititos, ¿eh? O hay fantasmas, de repente salen archivos fantasmas de música, si quieren ponemos eso, sí, mientras les platico. No vamos a hablar de qué es subjetividad ni por qué se debe estudiar y cómo se ha estudiado en ciencias sociales. Solo les quería recordar, o más bien dar a conocer una lectura muy reciente que hice de alguien que hablaba justamente sobre eso, por qué se debe estudiar la subjetividad. Ale, dime. No está. A ver, Lizardi, profesora. Sí, lo supiste como bien. Bueno, ¿ponemos pausa cada vez que me levanto? Vamos a hacerle la finta a Olga, nomás para que se relaje.
Bueno, pues no se va a ver nada, pero les traía un correo electrónico. Les traía una convocatoria de una revista que no quería que supieran el nombre, pero traía la foto de la portada así para que se pusieran muy hábiles a buscar. Y la convocatoria es muy bonita. Dice que quieren hacer un número especial sobre cómo se usa la teoría fundamental. Qué desarrollo ha tenido, qué críticas hay, qué tanto aporta al interaccionismo simbólico, porque de ahí surge. Incluso hay una línea que dice comparar los tipos ideales de Max Weber con los tipos reales que propone la teoría fundamentada. En fin, son como 10 líneas. Y el día que yo leí la convocatoria le escribí al editor, porque saben que cuando tienes una idea, pues les escribes, y si te dicen, puede ser, pues tienes que mandar el artículo y a ver si pasa, ¿no? Pero a veces el editor te dice, no, para este número no. Y le dije, tengo 2 ideas para su número. Una es que hice mi tesis de doctorado con un enfoque en teoría fundamentada y me fue sumamente difícil encontrar o construir un diálogo pues con los investigadores que tenía cerca de mí, por muy experimentados que fuesen. No, en esos términos epistémico-metodológicos no hubo mucha retroalimentación, ¿no? Entonces lo resuelves con otros recursos, pero puedo escribir sobre todo este camino tortuoso de ir generando una teoría con poco apoyo en la región, o, o localmente más bien, ¿no? O también le cuento que escribí un capítulo, que es del libro maravilloso, que no sé si ya lo presentaron, se va a presentar el último día, qué va a pasar, pero bueno, lo leerán en algún momento, sobre cómo se usa la teoría fundamentada en estudios de salud en Iberoamérica en particular. Hay muchísimos artículos que dicen que son de teoría fundamentada, pero un poquitito, lo van a leer, 6 artículos, 5 de Brasil, 1 de Argentina, que dicen, elegimos la teoría fundamentada por esto. Queremos construir una teoría sustantiva, porque ese es el objetivo de la teoría fundamentada. Nuestra teoría sustantiva se llama así, tiene estos elementos y se puede utilizar para esto. Así de redondos los artículos, les repito, son 6 en la búsqueda que hice, que no fue ni corta en tiempo ni en amplitud de número de artículos. Entonces le decía a este editor, quiero entonces para su revista plantear algunas hipótesis de por qué no se está haciendo bien la teoría fundamentada en Iberoamérica. Y yo pensé que me iban a contestar como en otra revista que alguna vez publicamos algo que era enfermería transcultural. Y dije, uy, les va a llamar muchísimo la atención este rollo. Y me dijeron, escriba lo que usted guste de cualquiera de estas 2 opciones. La crítica a la teoría fundamentada nos interesa mucho, pero no se enfoque solo en Latinoamérica, porque Latinoamérica, a pesar de que yo dije Iberoamérica, porque pueden distraerse, algo así, los lectores norteamericanos. Además, ya te vi, Sofía, pero ahorita voy. Además, sí, tiene que dar algunos detalles de América Latina, pero no muchos, por favor, porque se van a perder en la lectura. Entonces yo dije, a ver, pues ¿de qué tipo de lectores se está pensando? ¿Se van a distraer porque oyen América Latina o no les interesa? Pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Pues más me agobié, porque si yo había visto que no se hace bien la teoría fundamentada, pues cuando no les interesa saber ni cómo se hace, pues ahora quiero escribir ese artículo. A ver cómo le hago, no sé por dónde empezar a ver otras regiones, pero en fin. Entonces, ya con este preámbulo les diré qué es lo que se está haciendo mal. Si me acuerdo, porque todo lo traían las diapositivas. Pero es no se usa como una teoría, no se usa para construir teoría. Se usa como un método, como una metodología complementaria. O sea, se hacen análisis de contenido, por ejemplo, y luego dicen, bueno, vamos a hacer uno de teoría fundamentada, échale un rollito de uno que otro autor, porque ¿qué tiene que ver esto con el volumen? Repensar a los teóricos de la sociedad, porque sus principales exponentes, quienes la dieron a conocer con este nombre, son 2 sociólogos, uno vive, otro ya murió, Anselmo Strauss y Barney Glaser.
Comenzaron con una sola corriente de teoría fundamentada, después se dispersaron, se contradijeron muchísimo. La corriente de Anselmo Strauss ha crecido mucho con mujeres, enfermeras especialmente, y Barney Glaser está muy fuerte con un instituto, con una revista, asesorando con muy de cerca a mucha gente joven en teoría fundamentada. Entonces, se citan siempre ellos, se cita mucho a Cathy Charmas, que es la que está con la corriente constructivista. Se cita mucho a Juliette Corbin, que después trabajó con Anselmo Strauss y que es la única que ha venido ha estado en Iberoamérica. Ella no se distrae tanto en el asunto. Entonces se citan un montón, pero no se entiende, por lo que se alcanza a leer en los artículos, no se entiende cuál es la diferencia entre uno y otro. A veces citan a Glaser y a Charmas, que están peleadísimos ahorita. Sí, se pueden rastrear todas las cosas que han publicado en revistas científicas diciendo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo. Entonces no se usa como una estrategia para construir teoría, se usa como un complemento metodológico mal utilizado, además. Porque desde que se diseña la pregunta casi tienes que saber que lo vas a usar, ¿no? Porque toda la recopilación de información va alrededor de los elementos que van surgiendo, de estas categorías que van a dar lugar a la teoría sustantiva. Se le dice teoría sustantiva porque tienes que decir, para esta pregunta que yo me planteé, esta teoría sirve. Así, con características muy semejantes en su contexto y todo a esto. Cuando se reúnen muchas teorías sustantivas, se puede hablar de una teoría más amplia. Entonces, en Iberoamérica se usa como metodología, no se conoce su desarrollo, por lo que les decía, que citan autores sin saber exactamente qué propone cada uno. Parece, yo lo aseguraría, pero bueno, lo voy a poner como que posiblemente no se consultan las fuentes originales. El primer libro que escribieron Strauss y Glaser se llama Awareness of Dying, no está traducido al español, aparte hay muy poquita obra traducida al español en teoría fundamentada. Y casi nadie lo ha leído. De los que citan a los autores, citan trabajos, siempre el mismo trabajo, el mismo. Entonces pareciera que sucede eso, que se debe evitar, se los digo a ustedes jóvenes, citar a que ya citó, porque es una cosa que jamás se parece al original, ¿no? Entonces hay que procurar ir a la fuente original. Eso sucede en Iberoamérica. Y por supuesto no se dice cómo se llama esta teoría. Si se está haciendo mal desde el principio, pues nunca se le nombra a una teoría, no se dice para qué sirve, qué implicaciones puede haber en otras áreas, porque si estas son generadas en la salud, pueden imaginarse que las teorías se llaman, tienen nombres larguísimos, por ejemplo, quería inventar una para ahorita, pero voy a tratar de recordar las que dicen. Superando el miedo a estar más de 60 días en área de terapia intensiva. Ese puede ser el nombre de una teoría. ¿Por qué? Porque se construye con base en toda esa experiencia, en ese contexto en particular, y así se dice, así lo expresan los participantes. Se tiene que construir a partir de lo que los participantes expresan. Entonces no le puedes poner otro nombre porque ellos no usan esas palabras y no le dan el mismo significado más que en su propia experiencia. Y si le quieren llamar miedo de permanecerse más de 60 días en la terapia intensiva, sí se va a llamar. Y se tienen que delimitar todas las categorías que la conforman, ¿sí? Algunos tendrán más miedo que otros a lo mejor no tienen miedo, o sí, pero le llaman de otra cosa. Uno jamás usó la palabra, pero todo el tiempo estaba temblando. Bueno, estoy hablando mucho de esta orientación que a mí me gusta muchísimo y he trabajado en ella, procurando mostrar que sí me convence estudiar la subjetividad. Y también quería mostrarles por qué quise escribir ese capítulo y hablar de esto hoy, porque les repito, hice la investigación del doctorado con un enfoque así. Aparte se llamó etnografía en teoría fundamentada, que hay una discusión también teórica alrededor de eso, de un Timori. El Timori es uno, el otro no me acuerdo, es una pareja de académicos. Entonces surge la teoría fundamentada de la etnografía. Se dice que toda teoría fundamentada tendrá que ser una etnografía, ¿no? Y yo nada más envié mi artículo, muy bonito, con un modelo, con un nombre de una teoría y todo. Pero una de las primeras observaciones que me enviaron fue: ¿por qué quiso hacer una teoría fundamentada si para mí, lo decía el evaluador, una etnografía hubiera sido suficiente? Y no supe
en ese momento cuando leí las observaciones dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué elegí teoría fundamentada? ¿Y por qué me dicen que con una etnografía basta? ¿Dónde está esa diferencia? Pues por eso hice todo este análisis de entender por qué se elige, cómo se usa, cómo se nombra, qué aplicaciones se les da, ¿no? En el capítulo que ya se escribió hace un año, digo que todavía no he resuelto esa pregunta y no he reenviado el artículo, no lo he enviado todavía un año. Entonces, bueno, me han detenido otras cosas, estar criticando a todos los demás que no lo hacen bien antes de ponerme a hacerla yo. Pero esas son en Iberoamérica se puede decir eso, está todo en español, solo el libro de Anselmo Strauss y Juliette Corbin, que ya tiene como 20 años, y se tradujo por una universidad de Colombia, la de Antioquia, que traduce muchísimo. Su gran aporte en la investigación cualitativa es traducir. Está muy bien, eso. Pero como traducen posiblemente a lo que se les da el permiso de traducir, pues las obras más recientes no están siendo traducidas. Les decía que me gusta mucho Charmas, que hace este enfoque constructivista, y me encontré por ahí en internet, pero con una liga muy rara, un capítulo traducido, muy bien, pero ya no supe si la obra se publicó, ni quién hizo la traducción, ni nada. Esta otra cosa que se deriva de la teoría fundamentada, que se llama análisis situacional, que es muy bonito porque son mapas, como mapas de conceptos que tratan de analizar la situación en la que se lleva a cabo la acción. Entonces, pues bueno, ustedes díganme si, por lo que les he platicado, dirían si les convence, y de veras díganme, nos quedan, ¿cuánto? ¿Ya nada? 3 minutos, para que alcancen a platicarme si creen que, por lo que les cuento, les convence a los científicos sociales en Iberoamérica estudiar la subjetividad. Y somos profesoras todas las que hemos estado aquí al frente, así que si nadie levanta la mano ya sabemos mirarlos fijamente y decir, tú, ¿alguien quiere decir algo? ¿Ya acabé? ¿Al final de todas? Ah, ok, entonces les dejo estos 3 minutos para el final. Gracias. Gracias. Creí que te ibas a hacer el primero y mira. Continuamos la presentación con Sofía Mendoza. Sofía Mendoza es doctora en Historia y Sociología por el BLF de Alemania, es profesora e investigadora titular por el Departamento de Estudios Sociourbanos y especialista en Historia Urbana y Antropología del Desarrollo. Ella nos va a hablar de Louis Wirth y el urbanismo como modo de vida. Gracias, bueno, gracias Jorge por la invitación, gracias por organizar esto. Y gracias a todos los que todavía están aquí, ya casi son las que siguen, que bueno, esta es la última. Bueno, yo voy a hablar de alguien que cuando, justo como dijo Alejandra, ¿no? Cuando dijo Jorge, hay que hablar sobre algún teórico, le dije, ahora es cuando hablar de Louis Wirth, que nadie habla de Louis Wirth, porque su primer trabajo que lo hizo alrededor de 1928 y 1930 en Chicago, en ese momento se convierte como en el padre de la sociología urbana, ¿sí? Porque a partir de ella entonces empieza a repensar la ciudad como objeto y como sujeto, y a la sociedad urbana como objeto, ¿no? Pero a lo largo de las siguientes décadas, pues Louis Wirth es sumamente criticado porque las ciudades crecen y se transforman mucho más rápido que lo que pudo haberse establecido sus posturas teóricas, ¿no? Sobre la ciudad. Y entonces, pues empieza a ser criticado, y a lo largo de la revisión de los trabajos sobre lo que es la ciudad y cómo se vive la ciudad y cómo se sobrevive en las ciudades, la mayoría de los teóricos que yo leía lo mencionaban, pero como para desecharlo, ¿no? Para decir, no, es que esto ya no, y esto ya no, y esto ya no. Pero todo el mundo lo mencionaba, latinoamericanos, europeos, asiáticos también, gringos, ¿no? Decía, a ver, si no lo quieren tanto, ¿por qué lo mencionan? Todo el mundo, o sea, todo el mundo
como que es rito de paso mencionarlo, si no, no pueden escribir sobre sociología urbana, ¿no? Entonces dije, a ver. Y tuve la oportunidad de encontrar el escrito original en la biblioteca de la Universidad de Bielefeld, donde estaba estudiando, ya hace unos años, y dije, a ver, por fin, ¿de qué está hablando Louis Wirth y de qué no están hablando los demás sobre Louis Wirth, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que les voy a presentar, porque esto me va a ayudar, o me ha ayudado en realidad, a repensar la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, Louis Wirth, considerado el padre de la sociología urbana, escribió en 1928 un ensayo que le valió ser reconocido como representante teórico que explicaba en aquel entonces el cómo era vivir en la ciudad en pleno siglo XX. Tengo que aclarar que representante teórico de la sociología urbana desde la Escuela de Chicago, que realmente fueron la primera corriente que empezó a tratar ya la ciudad del siglo XX como objeto, ¿no? A pesar de que la ciudad como fenómeno y como objeto y sujeto de estudio existe desde tiempos inmemoriales, es decir, ya desde los griegos ya la polis era un sujeto, el cómo vivir la ciudad en siglo XX fue la pregunta que guió a Wirth, pero no cualquier ciudad. En realidad él se refería a las grandes ciudades. ¿Cuál era la diferencia o cuál es la diferencia hoy en día? Chicago, en donde se recrea histórica y temporal y espacialmente este ensayo que él presenta del urbanismo como nuevo modo de vida, como modo de vida, en realidad fue una ciudad que surge realmente casi a principios del siglo XX ya como ciudad, y empezó así como pueblito de paso. O sea, es un objeto de laboratorio que se empezó a reproducir como un hongo en un cristal de microscopio, ¿no? Entonces, la primera pauta la dio la comparación que empezó a hacer Louis Wirth entre lo urbano y lo rural, discusión muy vieja y que dependiendo del contexto histórico se puede explicar en diversas dimensiones. Wirth expuso como primer precepto que la humanidad estaba más alejada de su naturaleza orgánica que bajo las condiciones de vida propias de las grandes ciudades, y que el mundo contemporáneo ya no representaba ya no presentaba el cuadro de pequeños grupos aislados de seres humanos dispersos en un vasto territorio, tal como Summer lo describió en 1906 como la sociedad primitiva. Esto nos habla de cómo Wirth estaba todavía cercano históricamente al positivismo del siglo XIX, reflejado de alguna forma en Park, Burgess y Mackenzie. En esta comparación, el rasgo que distingue al modo de vida del hombre en la era moderna es su concentración de agregados gigantescos que irradian las ideas y prácticas que llamamos civilización, que en ese momento se llamaba civilización, ese concepto ahorita ya no, y alrededor de los cuales se aglomeran centros menores. Esto es, pues, porque la ciudad ya no es solo la morada y el taller del hombre moderno. Bueno, luego voy a hacer reflexiones de cómo todo esto se sigue reproduciendo, y es el caso de Guadalajara. Pues aquello del casa-taller, bueno, esto es un representante, es una etiqueta de Guadalajara. Esto es pues porque la ciudad ya no es solo la morada y el taller del hombre moderno, sino también el centro de iniciación y control de la vida económica, política y cultural, que ha traído a su órbita las más remotas partes del mundo y entrelazados en un cosmos diversas áreas, pueblos y actividades. El 69% de la población del mundo en esos años ya estaba aglomerada en grandes capitales y en donde se podía distinguir claramente entre lo rural y urbano. Es importante aclarar que la comparación muy tradicional de rural y urbano ha sido largamente discutida y criticada, por lo que han surgido nuevas categorías como rur urbano para referirse a la ciudad que va al campo. Sin embargo, como las industrias que se instalan, ¿no? Como por ejemplo la Nestlé en Ocotlán. Sin embargo, aunque hay discusiones sobre lo que es la periferia, también sobre lo que es el concepto de periferia, en donde se conjugan estos dos espacios, pero también después de la propuesta de la misma Escuela de Chicago surge una nueva discusión sobre el urbano, que se refiere a la persistencia de lo rural en los ámbitos urbanos. En fin, estas discusiones se han dado sobre todo en textos argentinos, brasileños, colombianos, bolivianos, es decir, es un asunto mucho más discutido en estos ámbitos. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, como ejemplo, como muchas otras de Latinoamérica, el concepto de aglomeración está desfasado porque existen microciudades y no una sola ciudad.
Estas microaglomeraciones incluso están dispersas socialmente a pesar de estar unidas urbanísticamente e incluso desde el vocabulario urbano están conurbadas. Sin embargo, desde el hinterland y todos los pueblos que componen el área metropolitana y desde todas las colonias en sus diversas etapas históricas están desfasadas social y culturalmente, así como también desde la apropiación del suelo urbano. Me refiero a las prácticas sociales, no a la apropiación de ir a instalar ahí un negocio o una casa. Me refiero a la apropiación del uso del espacio desde sus usos, prácticas y funciones sociales. Es decir, si en una colonia no hay parques para jugar fútbol, pero los chavos agarran una calle para jugar fútbol, se están apropiando y están construyendo un espacio de ocio y diversión comunitario, ¿no? Ejemplo, los cotos, los nuevos fraccionamientos con sus nuevos centros de servicios y satisfactores. Se tienen contemplados actualmente 27 distritos urbanos y ya no 5 municipios y 9 conurbados, es decir, ya se le aborda desde otra perspectiva. ¿Dónde quedó entonces la pertenencia y la identidad? Podríamos hablar entonces de diversas identidades multifactoriales, cómo nos anclamos en esta ciudad. Sin embargo, el mismo Wirth señala que, como regresamos en el tiempo, caracterizar una ciudad solo por su densidad y cantidad poblacional es totalmente arbitrario. Esto es estadísticamente hablando un elemento administrativo, sin embargo en la actualidad, si se toman los elementos de funciones, usos, influencias, se pueden distinguir entre ciudades industriales, ciudades económicas, culturales, depredadoras, etc., ciudades consumidoras. Sin embargo, el segundo precepto tiene que ver con la característica de la heterogeneidad. La ciudad es un espacio heterogéneo en donde convergen las diversas culturas, identidades, funciones, relaciones, incluso Luis Wirth habla de relaciones personales y relaciones funcionales en donde la interacción es furtiva, de reojo, temporal. Es decir, interactuó con el chofer del camión, que le doy el dinero, me da el boleto y se acabó, ¿no? El tiempo hace memoria y crea nuevas relaciones duraderas, a veces con lo impersonal y a veces con lo personal. Así es la ciudad. El chofer del camión que me lleva al trabajo, el empleado desechable de la farmacia, el maestro, las personas que esperan cruzar la calle, etc. ¿Cómo confluyen? Lo sabemos. ¿Cómo vivir la heterogeneidad desde nuestros agazapamientos? ¿Cómo se relacionan las heterogeneidades? Mi propuesta es que desde la misma heterogeneidad lo que da pertenencia y permanencia es lo común. Siempre va a haber algo en común por más mínimo que parezca, algo que dé sentido al cruzamiento de heterogeneidades, algo que se desfase de la diversidad y encuentre una sinapsis con micromundos o nuevos espacios. Así se propone descubrir las formas de acción y organización, las interacciones, los encuentros, las mediaciones. Aquí es donde surgen los arreglos alternativos, los acuerdos, la organización, las normas implícitas y explícitas, un nuevo modo de vivir la ciudad, una nueva conducta colectiva en donde la ciudadanía rebasa la colectividad y donde lo común rebasa la ciudad. El commonness es el sentido de vida para sobrevivir. El 3, el anonimato es la tercera propuesta de Wirth en la que entre la multitud puedes desaparecer porque ningún grupo monopoliza la lealtad del individuo, no hay jerarquías propias, según Wirth. Sin embargo, el habitante urbano puede ser miembro de grupos ampliamente divergentes, cada uno de los cuales funciona con referencia a un simple segmento de su personalidad. Wirth, además de esto, habla del poco arraigo físico, pero también moral o social o familiar. El uso de los espacios es pensado desde la sociedad norteamericana, estamos hablando de Chicago. Sin embargo, pensando en las ciudades latinoamericanas, el anonimato es individual, no colectivo. La cultura y la forma de retener las relaciones sociales, aun siendo anónimas, son parte de vivir la ciudad. Las normas implícitas imperan por sobre las explícitas. Basta con mirar la conducta social y los códigos sociales establecidos en cualquier barrio, plaza comercial, calle desierta por los cotos, la imagen y el vestido ad hoc al situ, el imaginario urbano de lo que es recorrer la ciudad y hacer trayectoria en ella, el imaginario urbano de lo que pertenece y no pertenece a tal o cual espacio. La construcción social de la diferencia en espacios etnohistóricos como Guadalajara explica que la desigualdad social es parte de esta heterogeneidad, pero las diferencias per se no significan desigualdad, sino otredad. Aún así, la condición marginal significa estar fuera del sistema. Sin embargo, el sistema urbano con su heterogeneidad incluye la marginalidad como parte de sus características, porque en este sentido la otredad refuerza la pertenencia a los otros.
Más aún, la interacción social nos muestra cómo nuestras rutinas diarias no son idénticas cada día, según Giddens. Así, la diferencia está presente aún en nuestra cotidianidad permanente establecida. Con esto, la diferencia es presente en el espacio, en las condiciones, en las prácticas diarias, en la diaria construcción de los significados urbanos y del significado de vivir en la ciudad. La ciudad es el espacio social en donde se convierte en la arena, en donde los jugadores, los que hacen la acción, hablando de la agencia, es una traducción que dice ahí, o los habitantes, consumidores y practicantes de la ciudad definen este espacio social. La segregación en el espacio segregado también es agregado a este espacio diverso llamado ciudad, y entonces esta es heterogénea, por lo que la ciudad es un conjunto de diferencias y heterogeneidades que hay que saber distinguir para entender sus vinculaciones y sus relaciones. Pero, ¿qué nos podemos plantear a partir de Louis Wirth? ¿Es la ciudad un refugio como lo fue el pueblo o la villa? En este sentido, la discusión sobre lo público y lo común se aborda desde la perspectiva de lo público y lo privado, en donde históricamente lo público era administrado por los gobernantes y representantes y lo privado era la vida familiar. Sin embargo, ¿qué nos ofrece hoy en día la ciudad? Si lo público ya no es público y lo privado se difumina en lo público y viceversa, podemos hablar de ejemplos como los servicios urbanos ahora concesionados a privados. Ayer ya hablaban de esto, la basura, ¿no? Es intangible y desconocido la persona que se encarga de ello, el cajero automático, el pago automático, las solicitudes por teléfono, los call centers. Estos ya no permiten las vinculaciones entre lo privado y lo público. Ahora todo es privado relacionado con lo privado, y lo común, ¿dónde quedó? Es realmente extraño y fuera de tiempo que un empleado de zapatería te pruebe y calce el zapato que quieres, como se hacía antes, ¿no? O sea, las casas cerradas como búnker, en donde la vida privada ya no se comparte, exceptuando la vida pública virtual en Facebook, en donde sigue siendo un anónimo. Sin embargo, en colonias con alta densidad poblacional, el espacio ha influido en el modelo de las interacciones públicas y comunes. Por ejemplo, la Constitución, Santa Cecilia, con el índice más alto en densidad poblacional, no permiten este anonimato ni individual ni colectivo. El anonimato no tiene ahora que ver con las relaciones furtivas e interacciones funcionales de paso, ahora tiene que ver con la fragmentación del espacio, con la segregación, cotos, calles completamente cerradas, con la segregación social, uso y apropiación o no uso y no apropiación de espacios, colonias por definición diferentes, segregación cultural, por no pertenecer, por la no pertenencia implícita como la vestimenta o la explícita como la entrega de una identificación para entrar a un lugar o visitar a alguien o ir a un fraccionamiento. O segregación urbana, cotos que impiden el libre tránsito o los autos que abarcan buena parte del territorio urbano y la infraestructura de las ciudades. Y la segregación simbólica, en el sentido de pérdida de comunidad y de redes sociales previamente establecidas, o el no tener la posibilidad de acceder físico o emocionalmente a un espacio o lugar. Es decir, nadie realmente te impediría ir a cierta colonia o cierto lugar de la ciudad, o del oriente al poniente, o de lo que quieran, ¿no? Pero emocionalmente hablando y simbólicamente hablando, la no pertenencia no te lo permite. Aparentemente la ciudad modela a la gente, pero Wirth nos muestra que es el hombre el que modela la ciudad, porque a partir de este anonimato es que se producen los nuevos espacios sociales. Es posible a través de las interacciones sociales que logran vincular los espacios y producir estos lugares. El territorio existe, pero ¿cómo se usa? Apropiándose a través de la práctica, la trayectoria, el significado, a través de la construcción de significados de un lugar o de múltiples lugares. Son significativos porque son los que ayudan a dar al habitante en la ciudad, en su ciudad. Ya voy a... ¿Hay sistemas de códigos urbanos? Más bien, ¿hay sistemas de códigos sociourbanos? Estos se producen en el ejercicio de la interacción y de la no interacción, dejando memoria del lugar y haciendo historia de los espacios. Los espacios son los grupos y las redes sociales. En el caso de Louis Wirth, las ciudades estadounidenses como Chicago empezaron como lugar de paso de gambusinos. En cambio, las ciudades latinoamericanas como Guadalajara son complejas y diversas desde sus inicios. Por ejemplo, en este lugar, los barrios indígenas preexistentes como Mezquitán o Tonalá, o los prefabricados como los de Analco y Mexicalcingo, confluyen desde la otredad en la que el factor común fue la religiosidad y no desde el gobierno.
Las fiestas, las normas, el uso del espacio público convergen dando cohesión y una aparente homogeneidad de la ciudad, aparente. La ciudad de Guadalajara nació segregada. Por ejemplo, desde el decreto de Felipe II para la fundación de la ciudad de Guadalajara en el siglo XVI, ya se marcaba cómo debían trazarse las primeras calles de la ciudad, cuántas plazas, de qué tamaño, para qué funciones, para qué usos, etcétera, etcétera, dónde los barrios indígenas, o sea, nació segregada. Sin embargo, encontró coincidencias. Pero ¿en qué coincidimos actualmente para que se llame ciudad? Precisamente en que se mantiene segregada. En general, más que ser crítica o de negar las propuestas de Louis Wirth, me parece que nos da más posibilidades de reflexionar más sobre lo no dicho y lo no vivido en la ciudad. Las ciudades se han transformado, han crecido, sin embargo, siguen vigentes la esencia urbana donde Wirth persiste y multiplica en esta diferenciación y heterogeneidad urbana el análisis. Louis Wirth no resuelve el fenómeno de la ciudad, sino que lo explica desde su propia temporalidad y espacialidad. Así entonces persisten y permanecen las microciudades actuales, y la teoría no es una receta para solo explicar o solo entender la ciudad, pero nos ayuda a abordarla, a preguntarle, a observarla y entenderla desde esta multidimensionalidad. Louis Wirth, sin querer, señala varias dimensiones desde lo macro, lo micro y la interacción entre lo micro y lo macro. Gracias. Gracias a Sofía. Olga se integra en un momento. ¿Gustan pasar los panelistas acá al frente y a todos y comentamos? O el público, los dos para allá. Somos demasiado. Por favor. Me coloco acá. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer comentarios? Preguntas breves. Yo me anoto, ¿eh? Si hay alguien más para no acaparar. Igor, por favor. Yo quería comentar un poco con respecto a esta última presentación, que me parece que da la clave sobre un aspecto fundamental que yo pensaría que está mucho más allá, colocado mucho más allá de la propia ciudad como tal. Me parece que una de las grandes ¿no se oye? A ver, quería comentar sobre todo con respecto a la última exposición, o a la última y a la penúltima. La primera cosa es que creo que das en el clavo, porque me parece que uno de los aspectos fundamentales para comprender el estado en el que está la sociedad, sobre todo la sociedad nuestra, tiene que ver con comprender la relación que se establece entre el sujeto, o el actor mejor dicho, y lo público. No solo con la ciudad, pues, sino con la construcción de lo público. Y ahí valdría la pena integrar al análisis o poner ahí, darle una cierta relevancia a esto que señalabas mucho más hacia el final de tu presentación, que es cómo esta relación entre el sujeto y lo público está marcada por una especie de temor. Es decir, nos acercamos a toda esta configuración de la ciudad o privatización de lo público, pone de relieve una cosa que a mí me parece fundamental, que nos permitiría entender muchas otras cosas más. Y reitero, me refiero a la relación que sostenemos con lo público. Cuando lo público, el sujeto debería relacionarse con lo público desde una perspectiva que le inspirara confianza, que le inspirara seguridad. Sin embargo, la relación que en un país como el nuestro se sostiene con lo público es precisamente la opuesta. Es oscura, es escéptica, es temerosa, está marcada por ese tipo de cuestiones, y creo que valdría la pena explorar y comprender esa relación mucho más allá de la ciudad. La ciudad es uno de los aspectos fundamentales de esto, pero mucho más allá de la ciudad, pensando en la relación que se tiene con lo público, porque ahí creo están enraizadas buena parte de nuestras problemáticas. E incluso me atrevería a sugerir que
el plano de la vida cotidiana nos ofrece un lugar excepcional de observación para estas cosas. Vaya, a mí me apasiona, por ejemplo, observar las filas, la dimensión política de las filas. Ahí se entienden un montón de cosas que después uno observa en planos mucho más amplios y mucho más estructurales. O el lugar en el que cruzamos la calle. O sea, no nos vamos a la cebra, sino nos vale un cacahuate y nos atravesamos por la mitad de la calle. Esas cosas nos indican cómo nos relacionamos con la arquitectura institucional vigente, o cómo la vigencia de la arquitectura institucional ha llegado a un límite y nos puede dar posibles soluciones para repensar salidas al atolladero en el que estamos metidos. Y te quisiera preguntar entonces, ¿por dónde reflexionarías tú acerca de esto, ¿no? ¿Cómo observas tú esta relación que sostenemos nosotros, los actores de la ciudad, no solo con la ciudad, sino con lo público? Y la segunda, para la penúltima, ¿recuerda? ¿Tu nombre es? Alejandra. Alejandra. Para Alejandra, no me quedó claro si establecías una relación entre el convencimiento y la aplicación correcta de una técnica, metodología, construcción de teoría, y preguntabas al final si habría como un convencimiento. Y yo diría, en respuesta a esa pregunta, pues que a veces uno puede estar convencido, pero convencido de hacer pendejadas, pues. ¿Sí me explico? Como O sea, un enamorado, ¿no? Sí, exacto. El convencimiento no necesariamente deriva en la aplicación adecuada de una técnica, ¿no? Pero pues esa sería mi opinión, mi respuesta a tu pregunta. Gracias. Ricardo, por favor. Sí, quiero colocar el problema de lo heterogéneo y de lo común. Y ahí se puede colocar el problema de lo liminal, o sea, del umbral, ¿no? Porque después de todo se da un tránsito de lo, como lo señalaba muy bien Sofi, de lo rural a lo urbano, de lo urbano a lo rural. Entonces colocar la situación de la cualidad diferencial entre un ámbito y otro. En lo rural, lo heterogéneo no provoca temor, como no provoca temor el desorden, sobre todo el caos, no provoca temor, se asume el caos. Desde lo rural, desde las cosmovisiones indígenas se asumen sin mucho temor, sin muchas complicaciones. Entonces no se tiene temor a lo heterogéneo, y la comunalidad se organiza afrontando el caos, el desorden, de una manera diferente a la ciudad, en donde la ciudad, precisamente lo heterogéneo, es como regulado, normado, desde un determinado tipo de orden, porque ahí sí hay un aspecto común también, pero es precisamente para domesticar el desorden y el caos, en todo caso. Entonces hay un aspecto liminal, fronterizo, de umbral, que hace diferente la situación heterogénea y la situación de la comunalidad, de lo común. Entonces, una manera de proceder, teóricamente, es haciendo común lo común, pero no se resuelva el problema haciendo común lo común, sino se trata de respetar las diferencias. Es decir, en todo caso, como lo planteaba muy bien Georgina, desde las comunidades, con su agencialidad y las capacidades, se trata de construir una comunalidad sin domesticar el caos, el desorden que está presente en esos contextos, y que hay un tratamiento desde la cosmovisión y desde de la situación indígena de una manera muy clara en términos de las entrañas, es decir, del corazón. Se van al corazón y desde ahí no hay problemas en procesar ese desorden y ese caos, cosa que ocurre muy diferentemente en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades ahí impera una situación cerebrocéntrica, en donde hay que organizar de tal manera la ciudad con determinados parámetros, y las entrañas, que en este caso viene siendo el corazón, las emociones, hay que mandarlas al basurero, ¿no? Y en el caso de las comunidades indígenas con la comunalidad,
se procesa desde las entrañas, no despreciando el cerebro, no despreciando las vísceras, no despreciando los pies y las piernas, porque se camina con ellas. Entonces hay un tratamiento como diferencial de lo común o de la comunalidad en los contextos rurales. Es una forma de reducir la cuestión indígena, que hay una heterogeneidad enorme con sus tradiciones comunales, en donde, insisto, se procesa de una manera distinta. Entonces, a lo que voy, aquí hay una clave para entender a María Zambrano. María Zambrano habla precisamente de las entrañas, del corazón, una razón poética que tiene que ver precisamente con el corazón. Y desde ahí desarrolla toda una experiencia, la compañera que habló de Scott, desde ahí puede haber un puente en términos de la importancia de las experiencias desde el corazón, desde las entrañas mismas. El contrapunteo realmente se puede superar uniformizando, hablando de algo común, de lo heterogéneo en un plano y otro plano, ¿no? Entonces yo diría, hay una situación heterogénea en la misma comparación y en la heterogeneidad de lo rural, que es heterogéneo, pero que se uniformiza con el término rural. Está la situación del desorden, del caos, y en eso Rodolfo Kusch, no del centro, sino con Kant, un antropólogo, precisamente hablaba de esta diferencia, señalando que mientras que en las comunidades indígenas está la situación del caos y el desorden y no se tiene temor y problema, en el caso de las ciudades se genera temor, y entonces por eso hay que domesticar el caos y el desorden, precisamente de una situación cerebral, y la otra es una lógica del corazón, no del cerebro. Entonces hay que asumir la situación desde el cuerpo entero, metafóricamente hablando, desde el cerebro, desde el corazón, desde las tripas y desde las piernas. Ricardo, estás comiendo el tiempo, los comentarios. Sí, tal parece que es una intervención la que hago, pero inevitablemente surge de las situaciones que han colocado. Ya finalmente, rápidamente, me llama la atención que sí, hay un vector de las intervenciones, de todas las intervenciones, que articula razón y corazón. Sí, es increíble que el corazón de alguna manera implique la razón, pero sí me llama la atención, por ejemplo, el caso de Andrea, que al utilizar la estadística, la utiliza de una manera con mucha sensibilidad, pero es el problema de no tomar en cuenta una matemática del corazón, es decir, lo que plantean Guattari y Deleuze, la diferencia entre número numerado y número numerante. Y tal parece que la apuesta desde lo que se practica el uso de la estadística es un número numerado, no numerante. Bueno, perdón, gracias. ¿Quién primero? Aquí en la mesa. ¿Quién quisiera hablar primero? ¿Sofía? Sofía te preguntaba. Bueno, y mira, ya, si quieres responde, si no, otra pregunta. Bueno, la primera pregunta que hizo Igor dice por dónde reflexionar esta relación entre el sujeto y lo público. Hay nuevas discusiones y debates, hay unos trabajos muy interesantes, recientes, algunos librillos por ahí que se están publicando, unos debates que tienen que ver con el concepto de imaginario urbano. Es decir, cómo vivir la ciudad, que fue la primera pregunta que yo hacía, y de alguna forma lo urbano siempre se asocia a lo tangible, a la infraestructura, a la calle, al cemento, ¿no? Pero la ciudad se vive no solamente desde lo tangible, sino desde lo intangible. Cuando yo hablaba de emociones, tiene que ver más bien con imaginarios, es decir, ¿por qué gente de... Voy a decir nombres, para poner ejemplos más claros, más de Oaxaca, si alguien desde ahí, bueno... ¿Por qué, por ejemplo, la gente de Santa Cecilia no va a Andares? ¿No? Porque se lo imagina que no les van a dejar entrar, lo que sea, sin embargo, a mucha gente, ¿no? El 25 está así de gente que llega. Bueno, ¿por qué la gente de Valle Real no va al centro histórico? ¿No? Porque
no es que conozca la ciudad o haya estado en la ciudad o dentro de su bagaje cultural de urbano, tenga la experiencia de saber y conocer la ciudad y entonces pertenecer a la ciudad, sino que se imagina la ciudad y entonces decide pertenecer o no pertenecer. Y esta apropiación, que es las trayectorias que hace la gente dentro de la misma ciudad, son las que definen qué ciudad estamos viviendo, ¿sí? No es que exista también esa tradicional límite entre el oriente y el poniente, no, porque además ya está todo transfigurado, ¿no? Más bien es cómo nos imaginamos unos a otros y cómo nos imaginamos unos a otros dentro de un conjunto de diferencias y de otredades. Creo que por ahí, desde ahí lo estamos abordando. No sé si te... Sí. ¿Sí? Ok. Y esto de lo común y la comunidad, sí, lo menciono mucho, o sea, no es lo mismo lo común y la comunidad, ¿no? La comunidad, claro, es mucho más visible en el caso de las comunidades indígenas, pero recordemos que muchos pueblos no son necesariamente indígenas, son mestizos, o como yo mencionaba con la reurbanización, están también transformados, ¿no? Están transculturalizados, pues. Y el asunto de lo común tiene que ver con cómo, por ejemplo, cuando la inseguridad y todo eso, cómo se ha naturalizado dentro de nuestras propias vivencias, imaginarios y vocabulario, ¿no? Entonces también lo común, las diferencias o lo que puede existir del otro lado de la calle o no. Alejandra, ¿querías comentar algo? No, pues lo dije un poco cuando en la presentación, que sí fue pensando que si se está convencido, se tiene que procurar hacer bien, ¿no? Porque si no es una pasión que pues como todas las pasiones tiene riesgos de que salga todo mal. Entonces sí, si estás convencido, creo que hay una obligación de aprender a hacerlo bien y entender las limitaciones. Siempre se cierra un artículo, por ejemplo, con las limitaciones, ¿no? Y no es extraño encontrar que diga, pues hasta aquí llegué, porque ya no supe cómo seguir. Al menos así lo puse yo, ¿te acuerdas? De tesis. Ahí se quedó. Entonces sí, bueno, me gustó la palabra. Si da otras interpretaciones, pues también díganmelas. Ana, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo creo que considerar esta parte de lo heterogéneo, ¿no? en la comunidad, creo que es importante considerar como toda la variabilidad de circunstancias en los ámbitos rurales, urbanos, en donde sea, ¿no? Porque el cómo se va constituyendo el sujeto es a través como de procesos de cambio, ¿no? De subjetivación, de interpretación. Entonces creo que es muy importante considerar esto, y yo lo mencionaba como mucho en la ponencia, ¿no? Por eso es tan importante no asumir que porque se le dé un recurso a alguien ya lo va a ejercer como un empoderamiento, ¿no? Sino de que hace falta mucho trabajo para que realmente esa persona se agencie realmente ese recurso, y creo que es muy importante que es desde ellas y desde la concepción de ellos, ¿no? No desde lo que yo pienso que está bien irlo a imponer, o desde otras lógicas, sino más bien construirlo junto con ellos, ¿no? Que creo que es una de las diferencias de partir como desde otros enfoques, y de partir también de que ellos han ganado en otros saberes, ¿no? Entonces también como ir muy como dispuestos a aprender también mucho, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos decir. Ok, Liliana, ¿algo que agregar? ¿No? ¿Alguien más? Sí, me permite. Sí, lo que no pude decir por cuestión del tiempo. Aquí, mire, ojo a la tarjeta, Sí, fue la cuestión de cómo, por ejemplo, el caso de Raquel Gutiérrez, dicho sea de paso, matemática, filósofa y socióloga, fíjense qué cosa más completa. Ella piensa precisamente en función de un país que no es el suyo, pero que lo siente como suyo, que es Bolivia. Y piensa precisamente, como ha vivido en la ciudad y ha vivido en las comunidades indígenas, piensa una situación que tiene que ver con el desorden, y le llama a su libro, una trilogía, un libro, A desordenar, por un lado. Por otro lado, le llama Desandar el laberinto, y aquí precisamente coloca una situación de articulación que tiene que ver con el sexo y género, un poco en la línea de Scott.
pero para ella la matriz cultural viene siendo tratada, procesada desde el planteamiento de Maturana, un biólogo poeta que coloca una situación de cómo se constituye una cultura en términos de una red de conversaciones, cosa que Raquel Gutiérrez retoma para preguntarse cómo se constituye la sociedad. Entonces la matriz es una matriz biológica trasladada al ámbito de la cultura, pero procesada, matemática, filosófica y sociológicamente muy bien por Raquel Gutiérrez. Entonces quiero decir que ella no se centra ni en cuestiones de ciudad, ni en cuestiones de rural, sino que piensa el país que no es de ella, no nació en Bolivia, sin embargo, fue apresada en Bolivia, tuvo una práctica guerrillera que le llevó a la cárcel y piensa desde la cárcel también, desde ahí, desde la marginalidad. Entonces, lo que quiero decir es que es una propuesta de altos vuelos, en términos de las teorías fuertes, en una teoría fuerte, un pensamiento fuerte, que piensa un país en su totalidad y desde los sexo-género, las articulaciones ciudad-campo, comunidades indígenas, y sobre todo que está en condiciones de dar cuenta de una ritmicidad de un país como Bolivia, los ritmos del Pachacuti. Y ahí está colocado el problema, la problemática del desorden, del caos, que ella asume de una manera muy interesante. Entonces, invitarles a beber y a exponer trabajos de esa naturaleza. Pues, bueno, gracias a todos por estar aquí, a los panelistas. Gracias. Todos quedan invitados a continuar con este trabajo en la tarde en la sala de juicios orales, por favor, si gustan, ya nos vemos en la normal. Gracias. Gracias.